Este encuentro tiene un nombre que es indeciso, es zonas clandestinas. Pero les cuento cuáles son las zonas que estoy contemplando y hoy vamos a trabajar algunas de esas zonas, las primeras zonas. Una es todas las zonas, y es una presentación sobre la idea de zona. Hasta último momento me planteaba si es una idea de seguir sosteniendo o no. Tiene relación con no usar la idea de territorios o espacios o lugares, no volver a caer no abusar de ideas ya recorridas, tratar de ver si, pero no solo por usar sinónimos, sino por ver si tienen otro recorrido, si van a pensar otra cosa diferente. Y sobre el final me encontré con que sí, que la idea de zona puede sostenerse. Quienes me acompañaron en la cátedra recuerdan que en algún momento yo usaba la palabra zona como una desesperación de romper con la idea de prácticos, con todas esas fórmulas del espacio académico, y entonces llamar a esos espacios zona. Y ya en ese momento la palabra estaba vinculada a lo que voy a empezar planteando hoy, a la película La Zona de Tarkovsky. Es una de las películas que más... ¿Cómo? Tremenda esa película, sí. Y al mismo tiempo una de las películas menos vistas de la historia del cine, ¿no? Es decir, más citadas y que tuvieron más... que afectaron más a los directores de la época y que tuvieron menos espectadores de la historia del cine, teniendo en cuenta lo que esa película significaba. Bueno, la primera es las zonas de la zona. Leo los nombres de las zonas para como situar de qué va esta presentación. La zona de las zonas suena a onas, zonas de rarezas, zonas clandestinas, zonas de promesas, zonas de deseos, zonas de confabulaciones, zonas del dale que y de la vida una vez, zona de las adivinanzas. Hasta aquí es lo que creo que vamos a plantear hoy. Las que siguen, pero que hoy no van a estar ahí como en el sostén de la presentación, son zonas de confianza, zonas de impoder, zonas de emociones, zonas de suspensión de lo definitivo, zonas sin nombre, zonas de las vueltas de la vida, zonas de azares, zonas de mudeces, zonas para un montón de afectaciones, zonas de vidas sumergidas, zonas de inmensos bosques, zonas de inmersión, zonas de desdichas no representadas, zonas sin nombre, zonas de debilidades, zonas de desquites, zonas de segundas y terceras oportunidades, zonas de desamarres, zonas de impropiedades, zonas sublevadas, zonas de palabras convalecientes, zonas de pesquisas. Estas son como las zonas de la escritura, ¿no? Zonas de palabras convalecientes, zonas de pesquisas, zonas de hablas amotinadas, zonas de imaginación, zonas desmierdantes. Esa es una de las más lindas, pero queda para la próxima. La palabra desmierdantes, ustedes saben, la tomo de Alejandro Pizarro, ¿no? Inventó esa palabra por primera vez y bueno, me parece que la idea de la zona desmierdante es un buen homenaje a esa escritura. Zonas en las que se puede hablar callando, zonas de anestesias, zonas para no pensar nada, zonas sin nombre, zonas de encordado, zonas de reanimación. Esta también tiene que ver con la escritura, con una zona de reanimación de la lengua. Zonas
asamblearias, zonas en las zonas en las que no poder más, zonas para un tiempo de consternación y abatimiento, zonas donde sanar lo roto. Va a ser una presentación sobre el arte japonés de Kintsugi, que es también una de las cosas más lindas que podríamos compartir, ¿no? Zonas para estar a salvo de la gente de bien, zonas de olvido, zonas donde caer con la desesperación, zonas de embriagueces, zonas de transfusiones de tiempo, zonas del sí y del no de las revueltas, zonas del asombro, zonas de las astucias, zonas erógenas, zonas de esperas, zonas de desobediencias, zonas de convalescencia. Ahora que veo la serie, algunas zonas se superponen, faltan tal vez que encuentren su nombre, su forma, pero el origen de la decisión de usar la palabra zona fue un poema de Enrique Lin, el escritor chileno, en homenaje al editor, que tiene un libro que es el diario de su muerte, y dentro del libro Enrique Lynch está muy enfermo y decide hacer algo con ese momento de desasosiego y decide escribir lo que se llama Diario de Muerte. Y ahí hay un poema que se llama La Zona Muda, y es uno de los poemas más hermosos que podrían acompañarnos. Y él plantea que hay una zona muda donde el dolor no nombra el dolor, la angustia no puede nombrar la angustia, la tristeza no puede nombrar la tristeza, y esa zona muda es de la que él quiere hablar, ¿no? Entonces ese es el guiño secreto de la presentación de zonas, como si toda la idea de escribir sobre las zonas viene de ese lugar. Y lo de las zonas clandestinas viene ahora lo voy a contar, viene también de un relato de Clarice Lispector que se llama La felicidad clandestina. Pasen porque no va a seguir hasta que no entre. No le metía presión. No te sientas presionado. Bueno, empezamos con la zona de todas las zonas, que hace una referencia a cómo ocurren las cosas o cómo ocurre la vida en la película La Zona de Tarkovsky. En realidad el título es Stalker, es de 1979. Y como decía, es una película muy difícil de ver, dura 2 horas y pico. No sé, la voy presentando mejor, no sé cómo presentar esta película. Se trata de una zona prohibida, un territorio misterioso. Tal vez está basada en una novela, los guionistas de Tarkovsky son los autores de la novela. En la novela hubo una invasión extraterrestre, acá en la película no se sabe. Tal vez cayó un meteorito o lo visitaron los extraterrestres, no se sabe. Un stalker, voz inglesa que se puede traducir como rastreador, explorador, merodeador, no como el reciente acosador de las redes, ¿no? Ahora stalker tiene otra, tal vez es una palabra que ya no se podría usar, ¿no? Pero ahí tiene es una voz enigmática, no se sabe bien qué es. Es un rastreador, un guía. También lo tradujeron como el vaquiano. El vaquiano es esa
Esa palabra después la tomo como homenaje a Fernando Ulloa. Porque en algún momento pensé que la zona podía tener como, no como hacer una metáfora que es lo que de alguna manera quiero criticar, pero algo de esa zona me pareció que tenía que ver con lo que podemos llamar la zona clínica. Bueno, el Stalker, que es como un antihéroe. Después comento algo, que la mujer le dice no vayas a la zona está prohibida, además ya estuvo preso por haberse metido en la zona como guía, y entonces él dice de entrada, en los primeros minutos de la película, no temo estar preso, me siento preso en todas partes. Y acompaña o guía a dos personajes que se conocen con los nombres de escritor y profesor. No hay ninguna otra forma de nombrarlos en toda la película. El Stalker representa a un vaquiano avesado para ingresar a un espacio peligroso que entraña el peligro de la desaparición o la muerte. En la zona todo sucede de un modo extraño. Esto es una síntesis porque no te das cuenta de que todo sucede de un modo extraño, porque las escenas duran un montón de tiempo y apenas te percibís qué es lo que está pasando. Por ejemplo, avanzan y avanzan para encontrarse en el punto de partida. Las cosas mutan y se transforman. La zona está viva. Eso lo vas percibiendo. A veces es la idea que más me empezó a conmover de a poco, que hay una zona viva. Porque confieso que un poco es tratar de sostener si la idea de zona nos aporta algo. Y además empezar a pensar cosas que salgan de la coyuntura de todas estas propuestas. Son ideas para salir de la coyuntura de la saturación política contemporánea, de la vivencia que tenemos de a poco. No sé si les pasa eso, es que no terminamos no sabiendo pensar, no sabemos qué pensar, nos olvidamos de lo que reaccionamos ante estímulos que nos impactan. Entonces acá sería como la búsqueda de a ver si esto nos da un respiro, ¿no? Pensar en la idea de zona. La zona está viva, reacciona ante lo que piensan y desean quienes la transitan. Compone un campo de afectación. Es decir, ¿no? Hay como una afectación con ese espacio vivo. No solamente se piensa la afectación como algo interaccional, sino como un campo de inmanación, de imantación, como una inmanencia de emociones que fluyen y flotan y se golpean entre sí. Eso es como, es de 1979 la película, del ex, en el libro sobre cine, hasta donde me fijé hoy, no la menciona, pero podría ser una película de las que hubieran impactado mucho en la teoría de pensamiento sobre cine de Deleuze. En la zona se cree o no se cree. Acá hay algo que encuentro como una cosa pensada. ¿En la zona se cree o no se cree? Si vos crees que la zona es la zona o no te pasa nada. Lo maravilloso en la zona reside en que no tiene nada de maravilloso. Anoche me revelé viendo la película y es un poco así. Porque estás buscando que pase algo. Y lo maravilloso es que no hay nada de maravilloso. Eso me parece como una idea a pensar. Bueno. Lo inquietante y perturbador no reside en lo que se ve, sino, esta es la idea que me gustaría plantear, lo inquietante y lo perturbador no reside en lo que se ve, es una película, sino en lo que dura lo que se ve. A mí me parece que ahí hay una idea para pensar un montón de cosas.
Tarkovsky hace sentir, recién se dijo que la zona está viva. Pero ¿cómo consigue esa idea? Lo consigue por medio de movimientos tenues y sutiles del aire, del agua, de la arena, de los pastizales, que casi ni notamos, porque realmente la secuencia duró un montón y tenés una indecisión de si se movió el pastizal o no se movió, o tu propia inquietud lo hizo moverse, porque además no, yo la vi toda porque hoy teníamos nuestra reunión, ¿no? Buena confesión. Pero también descubrí una cosa, que toda la resistencia al verla, esa idea de la lentitud de la película, en realidad era lo que tenía que pensar la película, no pensar que esa lentitud era una molestia porque no estamos acostumbrados a ver un cine así. Y eso me pareció, eso es lo que de alguna manera quiero compartir, ¿no? El secreto reside en la cámara, el secreto me parece que reside en la cámara. Aún en planos que parecen estáticos, hay un imperceptible zoom que se acerca o se aleja. Hay que concentrarse en los bordes del cuadro para notarlo. Realmente no se nota, pero de alguna manera, si volvés a pasar la imagen, decís, no, acá pasó algo. Estos movimientos mínimos, apenas sugeridos, componen latidos o respiraciones de la imagen. Créanme, es como si sentís el latido de la imagen, porque esa imagen que parece inmovilizada, respira. A esta altura estoy por decir, es una película maravillosa. Pero ya dije que su maravilla es que no tiene nada de maravilloso. La cámara ve, la cámara piensa, la cámara cuenta. Tarkovsky emplea un recurso propio del cine que se llama el plano subjetivo. Eso se nota casi todo el tiempo. El plano subjetivo es el plano en el que la mirada de la cámara coincide con la mirada de un personaje. Luego vas viendo cómo, sobre todo el stalker, mira, y de pronto vemos como alguien camina por la zona, pisando los pastizales, observando hacia el frente, pero luego, de a uno, los únicos 3 personajes que están allí ingresan al plano. Y en ese espacio visto, vos te preguntas, pero ¿y ahora quién mira? Y mira la zona. De pronto mira la zona. A mí eso me conmueve por toda la búsqueda de un pensamiento animista. El pensamiento piensa, ¿no? El corazón corazona, esa idea de que las emociones sienten, no que sentimos, salir de esa lógica de lo personal. Para mí es tal vez la búsqueda más importante, ¿no? Salir de esa lógica de que hay alguien que mira. Entonces la idea de que la zona de pronto está mirando, porque ya cuando estás convencido de que la cámara siempre tiene ese punto de vista, de pronto hay algo que te sorprende, y ahora quién mira. O sea que de pronto el cuarto personaje es la zona. No interesa, acá viene algo que me pasó durante la asistencia a esta película, una película que yo había visto en otro momento, y vi por fragmentos, la vi entera, pero la vi como película obligada para estar al tanto de la obra de Tarkovsky, porque en mi época hablar de Tarkovsky era como, no sé, inevitable. No habías visto a Tarkovsky, tenía 7 películas. También me conmueve Tarkovsky cierta inocencia. Yo cuento en Darse al Pensar la experiencia de Tarkovsky cuando va a una sesión de espiritismo, que esa siempre me conmovió, y le pregunta al espíritu de Pasternak, que es el escritor
ruso que él más admiraba, si iba a escribir si iba a hacer películas. Y el espíritu, esta anécdota es muy linda, el espíritu le dice que sí, y entonces Tarkovsky le pregunta, ¿y cuántas voy a hacer? Y el espíritu le dice, en una sesión de espiritismo, tomados de las manos, así como en penumbras, y el espíritu le dice, vas a hacer 7 películas. Y Tarkovsky, que es muy joven, dice, ¿solo 7? Y el espíritu le dice, sí, solo 7, pero buenas. A mí esta historia de Tarkovsky la cuento porque es un modo también de acercarse al personaje de Tarkovsky, ¿no? Ahora les cuento un poco los descartes. No interesa la zona como metáfora de una catástrofe nuclear ni de los campos de exterminio o exclusión. Porque en algún momento pensé, esto se parece, porque hay algo que está todo semi-destruido, parece, por eso decía, parece que cayó un meteorito, que algo destruyó la zona. Con el tiempo dije, no, esto no. Bueno, por ahí, para la ansiedad como que tenemos como gente que está en el lugar del espectadores, está bien, eso te permite decir, esto es una metáfora del hundimiento de la civilización, porque está todo ahí como en ruinas, de pronto entre las ruinas empieza a crecer la vegetación, pero me parece poco interesante. Es una de las ideas que hay en la crítica de la zona, que siempre hubo en la crítica de esta película. O la zona pensada en la misma línea como un resto de la civilización en la que la vegetación vuelve a crecer entre las ruinas. O la zona podría importar como el espacio. No, acá se hace unas cosas. Sí. La idea es básicamente que la zona importa como espacio en el que acontece el tiempo. Me parece que el tema de la zona, con perdón, no tendría que ser el tema, ¿no? El acontecimiento al que asistimos ante esa película es el tiempo. De hecho, el libro de las memorias de Tarkovsky se llama Esculpir el tiempo. Y él mismo, es el libro que funciona como un diario, medio se burla de todas las interpretaciones que tuvo la película. Por eso también, mientras la veía, me acordaba de eso, y cada vez que se me ocurría traducir la película con alguna referencia, me inhibía de hacerlo. La lentitud del movimiento, vuelvo al tema clave, ¿no? La lentitud del movimiento de la cámara que se desliza como un vagón inmóvil. Es un traveling muy especial. Traveling es ese movimiento de la cámara sostenido sobre ruedas, ¿no? A veces se traza como un riel y funciona como un vagón. No te das cuenta en la cámara en la lentitud del movimiento de la cámara se desliza como un vagón inmóvil sobre ruedas que apenas se mueven. Tarkovsky no pertenece a este mundo en el que nadie puede concentrarse en una imagen más de 2 segundos. Consulté una página sobre el cine contemporáneo y de acá vienen los datos que estoy transmitiendo, no es una ocurrencia. Después viene el dato, el tiempo promedio de una imagen es de 2 segundos como máximo, y cada vez menos. Tarkovsky, bueno, por eso decíamos, parece que no pertenecía, en 1979 ya no pertenecía a aquel mundo, y tenemos casi 50 años con ese mundo, y menos a este. Eso me llamó mucho la atención. En ese mundo ya le criticaban en los años 70 a esa lentitud. ¿Acaso, pero esta es una observación, acaso no se trata de lentitud?
que yo usé mucho la idea de demora durante muchísimos años, ¿no? Es una idea muy heideggeriana, de demora en la palabra, que después, bueno, acá por ahí en Buenos Aires suena lacaniana esa idea, pero es muy heideggeriana, ¿no? Bueno, el libro de Heidegger se llama Ser y Tiempo, ¿no? Y después el segundo libro que produjo más adelante, las segundas conferencias, las últimas conferencias, Ser y Tiempo, creo que el 24, el 21 o el 26, no me acuerdo. Pero las últimas conferencias que son del CIN, ¿de qué año es? 27 yo creo. 27 puede ser. Las últimas conferencias se llaman Tiempo Ser. Que suena algo que conocemos, ¿no? El pasaje de la idea de hablante ser, salir de la lógica del ser está. Entonces la palabra de demora estaba muy presente en esos años y para mí fue clave, ¿no? La clínica como un espacio de demora, morar en las palabras, la palabra de demora era preciosa, sigue siendo preciosa. Pero pienso que acaso no se trata de la lentitud, ni de la demora, ni de la pausa, sino de una hipérbole del tiempo o el tiempo como demasía del instante. Hipérbole es una exageración, ¿no? Hay una exageración de la relación con el tiempo. No es lo mismo que la demora. Porque hay algo insoportable. La demora vuelve soportable el vivir. En la hipérbole te quedas un poco sin saber bien. Por eso la demasía del instante, volver a usar la idea de demasía. Planos de una película actual, esto es lo que decía antes, según la ficha técnica de cuánto duran por promedio y cómo están filmadas las películas, los planos de una película actual duran un promedio de 2 segundos. De los 95 minutos que dura aproximadamente una película de Hollywood, 95 minutos sería más de 1 hora y media. Aproximadamente, pongamos 95 minutos, esos 95 minutos contienen unos 2000 cortes, cortes de plano, pasajes, la velocidad, ¿no? del montaje. La duración promedio de cada plano dura 2,85 segundos. Stalker, como película, dura 162 minutos. Tiene apenas 140 cortes, o sea, casi el doble. No 2000 cortes, sino 140. Y cada plano dura, en promedio, más o menos 70 segundos. O sea, de 2 segundos. Los planos secuencias continuos y sin cortes no resultan mágicos, maravillosos, sobrenaturales. Advienen desconcertantes. Enrarecen, muestran la relación con el tiempo o el tiempo. El tiempo de la cámara de Tarkovsky ya subvertía los relojes visuales en el 79. Si se quiere, por impaciencia o por urgencia o por ansiedad de asirse de algo, se puede forzar el argumento de la película. Cuando anotaba esto pensaba que así es la sesión clínica. Hay una impaciencia por asirse de algo todo el tiempo, una palabra, una idea. Por ejemplo, se puede forzar el argumento de la película para agarrarse de alguien. Entonces es decir que el argumento de la película, que esta película narra el viaje a una habitación. Es cierto, esta película, si vos querés contarle de qué se trata esta película y obviás todo esto que estamos diciendo en la relación con el tiempo, narra el viaje a una habitación, un lugar, esa habitación que cumple los deseos de quienes ingresen a ella. O sea, es una habitación que cumple deseos, que realiza los deseos, pero no los deseos que queremos tener,
Acá hay una cosa tremenda, ¿no? No es el deseo que queremos tener, sino esos deseos que no sabemos que tenemos. Con lo cual te encontrás con la realización de algo inesperado, incluso con algo que trasciende el dominio de lo que nosotros llamamos deseo. Es extraordinaria esa idea, ¿no? De que hay un deseo que no realiza lo que vos crees tener, porque así cualquiera, ¿no? Es la historia de la lámpara de Aladino y toda la literatura de la realización de deseos, que es enorme. Es un gran tema de la vida contemporánea todavía, ¿no? Pedir deseos, ¿no? Cumpleaños, deseos, pasar debajo de un tren, o no debajo de un tren, de puente. Si sobrevivís, es un gran deseo cumplido. ¿Qué? Si sobrevivís, digo. No, pero fíjate, pasar por debajo de un tren. No, por el puente. Por abajo de un No, puente, pero cuando pasa salió, pero yo creo que no tengo ese deseo, pero imagínate que de pronto ese deseo te habite y la habitación lo llena. ¿Te animarías a entrar a esa habitación? Acuérdense que el escritor, que además qué nombre, ¿no? Escritor y profesor, dos personajes entran a la zona en búsqueda de la habitación. O si se necesita atribuirle un contenido existencial, se podría decir que escritor y profesor buscan, pero no saben qué. Es otra forma de explicar la película. Algo que los salve de la desesperanza, del hastío del tiempo. Esto podría ser para convencer de mirar la película, que es una película sobre la existencia hastiada de los personajes que buscan algo que no saben qué. Nos representa a toda la presencia que estamos aquí. Que finalmente no sabemos qué buscamos. O si te dan ganas de una trama de acción y espionaje, estas son todas anotaciones de la película, ¿eh? El profesor, que representa la racionalidad y el cientificismo, porque es así un tipo de laboratorio, hace el viaje con un propósito oculto: destruir la habitación mágica con un explosivo casero. Me costó entender esto, ¿eh? Por ahí ya, si la ven con esta idea de entrar al profesor, yo me había olvidado de eso. Quiere destruir la habitación porque está convencido de que la habitación de los deseos no solo no garantiza la felicidad de nadie, sino que se corre el tremendo peligro de que caiga en manos de quienes pueden querer dominarnos y esclavizarnos. Esa relación con el deseo, bueno, la querés transformar en una película de intriga o un trailer medio policial, podés ponerte a ver eso. O si te atrae una historia sobre la escritura, se puede contar la película como una historia del escritor que persigue la fórmula de la inspiración eterna. Está bueno, ¿no? Pero les aseguro que nada les importa, son como ideas a las que te aferras mientras las estás viendo para decir, ¿por qué estoy viendo esto? Y bueno, porque es una historia que habla de un tipo que quiere destruir una habitación extraordinaria, de un poeta que busca la inspiración, o si se necesita un héroe místico y disidente, se puede acompañar la vida desgarrada de Stalker, un renegado. ¿Se acuerdan de Stalker de Kier? Es un personaje fantástico. Luego lo puedes ver como un renegado que no teme volver a caer preso por ingresar a la zona prohibida, porque ya se siente preso en todas partes. O si se solicita una anécdota curiosa y a la vez espeluznante, la película profetiza o anticipa el desastre de Chernobyl, que fue unos años después de la filmación de la película. ¿Y en cómo se llamaba la base nuclear de Chernobyl?
que queda en la actual Ucrania. Y empieza la película a salpicarte con todo fragmentos de este presente. Eso me parecía ya como una alucinación nocturna, ¿no? Y la base de Chernobyl, ¿saben cómo se llamaba? Lenin. Vladimir Ilich Lenin, que está ubicada en la actual Ucrania, o se podría pensar como una metáfora de los días de la pandemia, o una metáfora del arrasamiento de Gaza, una metáfora de los campos de refugiados en Sudán, y así. Lamentablemente nos faltan referencias. O si hace falta hacer un guiño de convalidación lacaniana, que siempre hace falta, se trata del fin que revela que en todo deseo fantasmea un goce del que nadie quiere ni puede saber, y que a veces mejor no saber. Pero no, la zona solo narra tiempo. Y creo que esas pequeñas anécdotas las puso Tarkovsky para que alguien vea la película. Como las zonas clínicas o las del amor. Y sobre esta frase, sobre este fragmento dudo mucho, pero como está, ya no empecé a leer. Es un apunte, porque después cuento por qué digo, por el abuso de la metáfora. Como las zonas clínicas o las zonas del amor, o las de la amistad, o las de las revueltas, importan más por las demasías emocionadas de instantes, por el tiempo de la afectación. Por ejemplo, yo anoté esto como prueba. La escucha clínica de una palabra que dura 70 segundos y más. Parece una buena, en el momento me pareció una buena idea, ¿no? La escucha de una palabra que dure 70 segundos y más. Es un modo de volver a plantear el tema de la demora. ¿Cómo se escucha en 70 segundos una palabra? Tanto en la película como en el libro entramos en un espacio llamado La Zona, lugar desconocido, deshabitado. Esto me olvidé de sacarlo. Bueno, es un poco... Todo eso para justificar, fíjense, el uso de la palabra zonas, que ya estaba planteado en el texto de Enrique Lin, que se llamaba Zonas Mudas. Y me encontré con otro problema, que era cómo nombrar, después de esto que estamos planteando en la película, esa zona de la película, sí, plantearla como fantasía, una zona de la fantasía, una zona de la imaginación, una zona de lo maravilloso, una zona mágica. Y entonces me encontré distinguiendo entre lo maravilloso y lo raro, o entre lo fantástico y lo extraño, todas distinciones que son muy difíciles de trazar. Sin embargo, hay un escritor que es Stefan Todorov, que tiene un gran libro, un gran seminario que distingue estas zonas, ¿no? De lo maravilloso y lo fantástico. Bueno, y en la Argentina fue el gran tema borgiano. Bueno, ahí hay una referencia inevitable que es cómo Freud en el 19 aprovecha la paradoja que hay en una expresión alemana, Unfreilich, que está en el artículo que se traduce como lo luminoso, lo siniestro, para describir lo aterrador, lo luminoso, siniestro en el espacio de lo familiar, secreto, íntimo, cotidiano y confiable. Es una cita inevitable porque ahí él trata si se encuentra con que conviven
en esa zona, ¿no? Lo familiar y lo tremendo. Él trabaja una referencia a un cuento de Hoffman que se llama El hombre de la arena. Es como una versión del hombre de la bolsa. No sé si ya se sigue hablando del hombre de la bolsa. Sí. Luego gente me dijo, pero bueno, no las... No, pero es como un mito urbano. Bueno, es como el hombre de la bolsa. El hombre de la arena te tira arena a los ojos y de esa manera te secuestra. Es una pena que lo haya contado así. Pero como no me quiero detener, fue muy trabajada esa relación. A mí me interesa otra cosa, por eso no voy a abundar en el relato de Freud, que es cómo hacer el pasaje de la idea de un inconsciente representacional a un flujo de vacíos, desamparos, nadas, tiempo. Porque fíjense que ya el ver la zona te hace pensar que todas estas representaciones a las cuales te puedes hacer como anécdotas o argumentos de la película por ahí, bueno, son necesarios para poder ver, para soportar 2 horas, pero son excusas para estar en el tiempo, en el desasosiego del tiempo. Te quedas con un gran vacío después de la película. Incluso al final hay una escena que te encima muy enigmática de la hija del personaje que hace el Estado, que no sé si... Tiene poderes. ¿Qué? Tiene poderes. Tiene poderes, muta. Y de color. Porque en la zona todo funciona como color. Es como en la película de Tim Burton ¿cómo se llama? De la novia. El cadáver de la novia, que en la vida real todo es mustia, con colores pálidos, y en la muerte todo es joda y diversión y colorido. Acá la zona en color y fuera la vida, que sería fuera de la zona, está en blanco y negro. Algo que te cuesta entender, porque cuando van a ingresar a la zona, vos no te das cuenta cuando ingresaron a la zona. Ahí es tremendo, esa escena dura un montón. Van en un carro y van así, pasaje monótono, y hay un sonido que finalmente el sonido de ese movimiento, del movimiento de ese coche es como la banda sonora de la película en ese momento, y en un momento, no sé si te dormiste o qué pasó, es que hubo color, pero no te das cuenta hasta un rato después que algo pasó en la imagen. Como lo que decías del pasaje a un flujo de vacíos. De tiempo. Pero dijiste más cosas. De vacíos y tiempo. Y me da miedo, porque son como... Es lo mismo, ¿viste? Tengo vacío, No lo desasosiego. pensé todavía mucho, pero puse, viste, son como los lugares fáciles. Flujo, no lo puse, pero flotación, viste, todas esas palabras que son muy amables, pero que habría que pensarlas un poquito. Desamparo, nada, tiempo, y ahí uno puede decir tiempo, y inmediatamente que uno dice tiempo, dice muerte, pero me detuve, porque es la única manera que tenemos de nombrar la vivencia de estar en el tiempo, que me parece que es una cosa que no ocurre así. Bueno, no ocurre así en las culturas no occidentales. Solo lo menciono como... Pero se me ocurrió, viene como muy pegado a la zona, de tratar de pensar un relato de Edgar Allan Poe que se llama La caída de la casa Usher, que se puede traducir como el hundimiento, derrumbe, ruina, y ilustra la proximidad entre lo extraño y lo fantástico, y también una resolución
que me parece que me hizo acordar a la resolución que tiene en la película Tarkovsky. Esto lo voy a contar con más cuidado que el hombre de... Es un cuento, uno dice fantástico, no quiero decir fantástico en el sentido que es un cuento de la fantasía, sino que es un cuento realmente que tiene una vigencia, no, vigencia es una fea palabra, no sé, y tiene una atracción, inmediatamente te atrae. El narrador llega una noche tras viajar muchas horas a la casa de su amigo de la infancia, Roderick Usher, en la caída de la casa Usher, Usher es el apellido de esa familia, quien lo llama pidiéndole sin mucha explicación que llegue cuanto antes para acompañarlo. Bueno, y el amigo percibe una urgencia y va. Viaja muchas horas, no me acuerdo si muchos días, no volví a leer el cuento para hoy. Y se describe a Roderick, como es el que lo llama, Roderick Usher, como un muchacho sensible que vive recluido en compañía de su hermana, a quien adora. Esto es todo lo que sabes de entrada. Una joven hermosa, taciturna, que padece una extraña enfermedad. Lo estoy simplificando mucho, no me da pena, pero... Bueno, la cuestión es que a los pocos días que llega el entrañable amigo de Roderick, la hermana muere. La hermana de la chica muere. Entonces los amigos colocan el cuerpo muerto en la bóveda de uno de los sótanos de la casa. Primero hay una gran descripción de la casa, que es como esos castillos ingleses de la época, que Poe admiraba mucho. Poe admira, Poe nace en Massachusetts, en los Estados Unidos, y como toda esa generación vive el mundo inglés como el paraíso perdido. Entonces cuando describe la casa Usher, es una cosa, no sé, como imperial, el imperio británico, la arquitectura. Bueno, tiene muchos sótanos la casa. Bueno, ya estás en un clima, el cuerpo muerto lo ponen en una bóveda familiar que hay en uno de los sótanos. Transcurren algunos días, durante una noche, por supuesto, de tormenta, se apagan las velas, mientras los muchachos se encuentran en una habitación en la que leen en voz alta un libro, es una historia de la caballería, empiezan a escuchar ruidos extraños que parece como un avance de una extraña caballería de fantasmas sobre la casa. Entonces en ese impacto Roderick se pone de pie y dice con voz apenas perceptible: la sepultamos viva. Extraordinario, ¿no? Es típico de la historia, la tradición, ¿no? Poe está inventando una tradición, el cuento de terror. Es su invención, realmente es su invención. Entonces la puerta se abre y Madeleine, que es la hermana de Roderick, aparece en el umbral, pálida, con la mortaja, imagínense qué escena. Entonces Roderick y su hermana se abrazan y caen instantáneamente muertos. Del amigo, en ese instante que siente el derrumbe, el gran derrumbe, huye de la casa justo a tiempo antes de que se desmorone. La resurrección de la hermana y la caída de la casa después de la muerte de ambos podrían considerarse hasta aquí hechos sobrenaturales, ¿no? Hechos sobrenaturales, mágicos, maravillosos, ¿no? El cuento de terror es un poco la
relación, el intercambio con la idea de lo sobrenatural que acontece como algo que nos aterroriza, como algo siniestro. Un poco la idea que Freud plantea. Es el relato de Poe anticipa un poco esa, como el relato de Hoffman, que son de la misma época, fines del siglo XIX, mucho 40, más o menos, mediados del siglo. Sin embargo, Poe explica lo que ocurrió en forma calma y racional. Las dos circunstancias las explica sencillamente al final. Pero eso no te quita el terror que viviste durante el relato, ¿no? Por ejemplo, entre lo verosímil y lo sobrenatural, opta por lo verosímil. Acerca de la casa escribe: el ojo de un observador, escribe, este está en el cuento, el ojo de un observador minucioso hubiera descubierto tal vez una fisura apenas perceptible que, partiendo del techo de la fachada, se abría un camino en zigzag a través de la pared hasta llegar a los cimientos. Entonces dice, bueno, el derrumbe no nos tiene por qué sorprender porque un observador ducho hubiera visto la fisura recorriendo la pared hasta llegar a los cimientos. Y mientras que sobre las circunstancias de la joven, de la muerte de la joven o de la desgracia de la joven, el narrador razona que se conoce que a veces hay crisis pasajeras que se interpretan como muertes. Y termina ahí. Entonces, en el final, Poe no compone un cuento fantástico ni extraño, sino trabaja en una zona límite, de nuevo la idea de zona. Una zona de rarezas, en este caso descifradas. Y cuando digo descifradas, lo digo con cierta pena de que Poe claudica al final y descifra lo raro. Es decir, no quiere caer en el lugar de lo sobrenatural, es Poe, arma un relato para que creamos que se trata de eso y al final sale de ahí. Es maravilloso ese movimiento. Pero son rarezas descifradas, deducidas, razonadas sobre el fondo de escozor. Porque el escozor está. Tal vez la visión más perturbadora del relato concierne al amor entre los hermanos. Todas esas páginas son muy inquietantes. Me hacía acordar a la relación en El hombre sin atributos entre Ulrich y su hermano. Pues Poe está ahí en esa zona. Para esa zona, la sociedad americana de ese momento es una zona muy perturbadora, la zona de una erótica prohibida y todas las eróticas prohibidas a partir de esa referencia. Para mí, sin embargo, las zonas de rarezas tienen más relación con lo excepcional, lo único, lo singular, que con lo mágico, lo maravilloso, sobrenatural. Es decir, para mí la idea de la rareza es como si quisiera sacar la idea de la rareza de la relación con lo maravilloso o sobrenatural. Porque parece que es una de las palabras o una de las ideas que más nos importan para el porvenir, ¿no? Sostener lo raro como lo sin clasificar. No puede decir, es sobrenatural, es un cuento fantástico. Hay una rareza que queda ahí como inquietante. Y ahí podríamos pensar en la hija del Stalker como que porta una rareza. Sí, es muy perturbadora la última escena. Llega muy cansada a ese momento y yo la verdad no quise pensar más porque es como si empezara otra película. ¿Qué hace esa chica ahí? Tan enigmática, tan reconcentrada y al mismo tiempo tan llena de interrogantes. Claro, pero pensaba que en el 79 eso es parte de una decisión seguramente de Tarkovsky. Hoy sería la garantía de la temporada 2.
enamorado se desarrolla, no, se revela la rareza de la hija. Total. De ser Merlina. Sí, sí. Y en los hermanos. La historia de Tarkovsky con esta película es tremenda. Primero, fue la última película que hizo en Rusia. En ese momento sí, ya era Rusia. Y había usado una película Kodak que los rusos, cuando la quisieron revelar, la velaron toda. Y entonces ya se había gastado toda la plata para la película. Entonces él dijo que iba a hacer una segunda parte. De hecho, en algunos momentos, sabes que le aparece como la segunda parte de la primera que no se conoce, en realidad es la única. Y lo otro que ocurrió es que gran parte del elenco, al poco tiempo, murió de cáncer. Porque filmaban cerca de un lugar donde se depositaban residuos químicos. Chernóbil es pocos años después, o sea que ahí hay un tema. Entonces se dice que Tarkovsky dejó la vida con esta película. Y al final yo dije, bueno, esto es para estar ahí, por ahí lo que vos decís, suspendida en un relato, ¿no? Comienzo de otro relato. No sé, tal vez no se podía despegar en esta película, ya duraba más de 2 horas. Y tenía filmada como 14, 16 horas. Entonces, para mí lo raro, para salvar lo raro, se podría plantear que no interesa solo porque alude a lo que no respeta una norma, lo raro como opuesto a la normalidad, que eso hemos abusado mucho eso, ¿no? El derecho para mí, el derecho a la rareza. Como uno de los derechos del porvenir, me parecía que había que plantear el derecho a la rareza. A la rareza inclasificable, no descifrada, la rareza. Pero no solo apuntaría a eso, sino a la duración del momento, y aquí me parece que es la vacilación ante el derrumbe o el hundimiento de los sólidos. La rareza como ese momento de vacilación, que en la película lo tenés todo el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Se movió o no se movió? ¿Hay un argumento o no lo hay? ¿Van en búsqueda de la habitación de los sueños o en realidad están errando en un espacio sin saber qué? ¿Es el solo tiempo o es una policial donde alguien quiere terminar con un peligro para la humanidad? Como la gente 007 o Misión Imposible. A mí me parece que el ingreso al tiempo de la intemperie es la vacilación. Una oscilación que no sabe si lo fantástico o lo racional, una especie de péndulo, de indecisión. No importa concluir en 2 segundos y medio, sino vacilar 70 segundos y más. La imagen de 2 minutos y medio es porque necesitas concluir. Y ya es un montón de minutos y medio. Y acá hago un cruce entre Emily Dickinson y Poe. Porque los dos nacieron en Massachusetts, aunque en distintas ciudades. Vivieron más o menos en la misma época. Poe era unos años, 20 años mayor, no sé, 20 años antes que Emily Dickinson. Y Dickinson no tiene la tentación que tiene Poe de cerrar su relato, como les conté, que finalmente da 2 explicaciones verosímiles de lo que pasó en la casa Usher. Tiene un poema que es el poema 1329. Ella, sabe, en su juventud, muy joven, publicó 6 poemas con un seudónimo, el resto de su obra nunca lo publicó.
y sus cuadernos están numerados con estos números, ¿no? Entonces vos de pronto lees el poema 1329, que tiene como sin título, sin referencia, y me parecía que, a mí me parece que tiene esta mujer tiene una sabiduría que no entiendo cómo pudo, ¿no? Es un medio tan limitado, una sensibilidad, es tremenda. A mí me llega por Alejandra Pizarnik, que en la Argentina Victoria Ocampo, perdón, Silvina. La equivocación es la que vivió Silvina toda su vida. Silvina Ocampo y Alejandra Pizarnik hicieron la recepción en los años 60 de la obra del y de hecho Alejandra tiene un poema que se llama Envy, un poema que no traje hoy, y su poética se parece, no se parece, pero tiene ese aire, tiene ese aprendizaje de esto que van a ver en este pequeño poema, que tiene 3 líneas y que tiene una anotación, no, más de 3 líneas, 5 líneas, y tiene una anotación en la hoja, en la página, como estaba en su cuaderno, que es muy inquietante, una puntuación rara, usa mayúsculas, y que tiene un desenlace que me parece maravilloso para volver al tema del tiempo y confrontarla con un poema. El poema dice: si han olvidado ellos, o si están olvidando, o nunca recordaron, es mejor no saberlo. Si han olvidado, si están olvidando, o nunca recordaron, y ahí liquida. Es mejor no saberlo. No te importa. La angustia de conjeturar, ¿sí? Hay un pequeño espacio, y dice: la angustia de conjeturar es un dolor más suave que una verdad de hierro endurecida. La angustia de conjeturar es un dolor más suave que una verdad de hierro, todo eso con mayúscula, endurecida con lo sé. Vamos a leerlo mejor. La angustia de conjeturar es un dolor más suave que una verdad de hierro endurecida con lo sé. Con lo sé. Retoma lo que veníamos planteando, ¿no? La necesidad de aferrarte. Es esto, lo sé. Por fin lo sé. Ahora sí lo sé. Gracias a vos lo sé. Lo sé todo de América. Bueno, ese es un libro, nos mató ese libro, lo sé todo. Una verdad de hierro endurecida por lo sé. Que es como, no sé si se percibe, ¿no? Es como termina el cuento de Poe. Bueno, lo sé. La casa tenía una fisura del techo hasta los cimientos, se derrumbó. Y la chica le pasó lo que pasaba en la época, que habían, ¿cómo se llamaban esas muertes que no el nombre? Catalepsia. Que acá hubo un caso famoso de un locutor. Héctor Coy. Era un locutor muy famoso, como no quiero nombrar ninguno de los que hay ahora, para no tirarme la onda, y se murió y estaba sentado en el cajón y escuchaban ruidos. El tipo volvió de la catalepsia y se encontraba muy truculento esto, ¿no? La madera de la lápida, el cajón, con las uñas desesperadas de cobre. La Argentina estuvo temblando durante un tiempo enorme.
Esto no sé cuándo fue, 60. Sí, ofreció los 70 más, sí. Bueno, esa idea de lo sé, ¿no? La verdad de hierro endurecida con lo sé me parece que es maravilloso. Les recomiendo el poema, acuérdense, 1329. Bueno, la zona como la zona de las zonas, ¿no? O sea, un poco todas las zonas que vendrían después, no sé ahora cuántas vamos a poder desarrollar. Cada una te van a cuenta que lleva mucho tiempo, pero no importa. Si Tarkovsky hizo esa película. Ya de hecho planteé una reunión de 4 horas, es medio Tarkovsky. Cuando después de los 20 minutos ya no hay concentración. Pero bueno, algo pasa con la idea del tiempo, me parece, que cada una de las zonas se está cambiando. Bueno, zonas clandestinas, como le decía, en uno de sus relatos, Clarice Lispector, en el 71, piensa la felicidad como cosa clandestina. Es un relato muy sencillo, muy lindo, con estos relatos ocupo mucho tiempo, pero es lindo el relato. Son 2 compañeras de la escuela. Una tiene un padre que tiene una librería y otra no tiene dinero para comprarse el libro. Y la que tiene el padre con una librería no es lectora y le promete a la otra niña que le va a prestar un libro que ella desea con toda el alma, pero que venga el próximo día a su casa, vení mañana a mi casa y te lo doy. Entonces la chica va a la casa, hola, vengo a buscar el libro, no, se lo presté a fulana. Bueno, vení mañana que te lo doy. Así pasa un montón de días hasta que la madre se da cuenta que es raro que esta amiguita venga todos los días y que viene, y entonces un día aparece la madre y dice, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Y dice, vengo a buscar un libro que me va a prestar su hija. Y el libro siempre estuvo ahí y la otra la hacía sufrir y no se lo daba. Toda esa trama para contar el momento de felicidad, como felicidad clandestina, de después leer el libro que tanto deseaba, ¿no? La lectura como felicidad clandestina. Pero me parece muy hermosa la idea de felicidad clandestina. Y la pregunta es si no será que la felicidad tiene la forma de la clandestinidad. Y además ahí ella no lo lee enseguida. No, lo quiere saborear. Se toma ahí otra vez. Se toma la merienda y piensa en el momento en que lo va a leer. Es decir, va construyendo ese momento de felicidad. Retrasar el encuentro con... Es decir, tal vez la vacilación que hay entre que tiene el libro y comienza a leer todo ese tiempo es la felicidad y no el momento que finalmente lee. Así un poco pasa con, lamento decir, con casi todo. Pero se me ocurrió pensar que las zonas clandestinas no habrían que pensarlas como una colección de zonas de felicidad. Porque inmediatamente está la tentación. Bueno, a ver cuál es la zona de felicidad clandestina de cada cual. Le hacemos cada una anotamos en un papel y después las leemos todas. Y va a ser emocionante seguramente porque tenemos esa variedad. Sino pensar la idea de zona clandestina como las huidas de la infelicidad, como estados de huida de la infelicidad. Me parece que este tiempo no es el tiempo de la felicidad, pero no sé, sino el tiempo de la huida de la infelicidad, una huida masiva, la construcción de una fuga de la infelicidad. No estoy hablando de desertar como plantea Vinto, que es muy interesante la idea de deserción que él toma y que está presente en
Benjamin también, de otra manera, está presente, sino la idea de huida de la infelicidad, no la huida de este presente. La clandestinidad como fuga, porque el tema de la clandestinidad, bueno, es uno de los temas uno de los temas políticos más importantes de mi generación, la vida clandestina. La clandestinidad como un modo de conspirar y al mismo tiempo de no morir, de luchar y no morir, de sobrevivir en la disidencia, en la lucha, en la conspiración, en el complot, en la revolución. No es cualquier palabra clandestinidad. Pero me parece que no he desarrollado un poco todo esto, pero quiero decir que la palabra clandestinidad tiene, porque esa es una cosa a pensar, ¿qué palabras tienen carnadura en nuestras vidas? No usar, por eso la idea de zona, para mí tenía la carnadura de Enrique Lin. Entonces tenía sentido explorarla. Porque la idea de zona muda era conmovedora. Tenemos que elegir las palabras porque si no, esas palabras no van a decir nada. Ya hay un montón de palabras que no dicen nada. Y ese no decir nada de las palabras no solo es un vacío de las palabras, sino es un vacío de los corazones, un vacío de lo vivo. Es muy difícil pensar el porvenir con palabras que ya no dicen nada. Tenemos que, por eso hay una zona de pesquisa, que es la zona donde salimos a pesquisar las palabras que dicen algo en los cuerpos que habitamos. No para todas las corporidades las mismas palabras, pero tenemos la responsabilidad de usar palabras que duelan en el cuerpo, por decirlo así, que habiten en los cuerpos y que sean las memorias de los cuerpos. Y la clandestinidad es una de las palabras que tiene una memoria tremenda en el pensamiento, no sé, que todavía sobrevive, por decirlo así, o que todavía insiste en pensar. Ahora, otra cosa que tiene la clandestinidad, como fuga, como huida, también es el acto, la clandestinidad como el acto de tener con quiénes huir. Es decir, introducir lo que podríamos llamar la contentura secreta de la clandestinidad. Porque hay en la clandestinidad un contento. Y el contento de que, como dice la canción de Spinetta, ¿cómo se llama? Esa canción se llama Enemigo. ¿No? Hay que impedir que juegues para el enemigo. ¿Cómo es? Hay que impedir que juegues para el enemigo. Hay que impedir que juegues para el enemigo. Es el último verso de esa canción, que lo dice 2 veces. ¿Qué frase esa, ¿no? Hay que impedir que juegues para el enemigo. Es una canción de amor, no está hablando. Bueno, pero en ese sentido el amor como clandestinidad se podría plantear. Hay que impedir que juegues para el enemigo. Entonces hay un contento de no estar jugando, hay una contentura de no jugar para el enemigo. Esa contentura es extraordinaria. No podemos renunciar a ese contento, ese común contento de no jugar para el enemigo. ¿Qué? ¿Es un gato, no? Sí. Acá. En relación a la clandestinidad, una frase de Alejandra Pizarnik del 64, está en uno de los poemas, dice: mi zona de silencio. Es muy linda la idea de mi zona de silencio. También tiene una carga. Si ella dijo mi zona de silencio, a partir de eso, la palabra zona también tiene, por además ya, y se vincula con la idea de zona muda de Enrique Lin. Mi zona de silencio. Miren, además, mi zona de silencio. La estoy leyendo mal la frase. Dice, mi zona de silencio virgen. Coma. Mi lugar de reposo en donde me estoy esperando. Este es un recurso, partió de mí un barco llevándome, esa idea, es decir, mi lugar de reposo donde me estoy esperando. Alejandra tiene ese estilo inigualable
de saber que no está donde cree estar, que está esperándose en ese lugar de reposo. Para la misma época del verso que les leí, el mismo año, María Elena Walsh, esas coincidencias me parecen tremendas, ¿no? Tiene un verso en una canción, un poema que se llama Serenata para la Tierra de Dios, ¿no? Que dice, porque el idioma de infancia es un secreto entre las dos. Que ahí dicen los dos, porque en la época es el 64, es un entre dos de la clandestinidad. Y me encontré con una carta de Ferenczi, que la quiero mencionar, desde un lugar en Checoslovaquia, en el que está de vacaciones. La carta está fechada el 20 de julio de 1915, el primer verano después de la declaración de la Primera Guerra Mundial. Está en una ciudad balnearia. Y describe a Ferenczi. Hay varias cartas en esos años de Freud, pero solo voy a mencionar esta. Escribe Freud: se siente casi vergüenza de permitirse tantas cosas mientras el mundo lucha y se ahoga. Está de vacaciones en un balneario con aguas térmicas que bajan de las montañas. El otro día comentábamos sobre la ambigüedad que tiene Freud con la guerra. Su hijo le escribe desde el frente que recibió un balazo y Freud lo felicita. Freud en 1914 está contento de pertenecer a Alemania. Julio, agosto, diciembre. Inmediatamente empieza a percibir algo que no se daba cuenta. Ese pasaje de la correspondencia donde empieza a percibir que todas sus creencias, incluso su espíritu patriota. Él dice en una de las cartas a Ferenczi también que le volvió con orgullo la sensación de patriotismo. No lo digo como para cuestionar, si bien se podría cuestionar cierta indiferencia política en toda la obra de Freud para su tiempo, lo digo más que nada porque me conmovió el no estar dándose cuenta de algo que estaba pasando y cómo se va dando ese pasaje de que te empezás a dar cuenta de lo que no entendías. Pero al mismo tiempo está esta expresión, ¿no? Se siente vergüenza de permitirte tantas cosas mientras el mundo lucha y se ahoga. En ese mismo año tiene un texto que se llama la transitoriedad o lo perecedero, también en 1914, pero es una conferencia que da, y es interesante dónde la da, para un homenaje de Goethe. Y entonces él ahí actualiza las mejores ideas del romanticismo francés. Alemán, inglés y alemán. Es decir, él quiere mostrar que que una alegría transitoria, que una belleza transitoria, porque hay un poeta que conversa con él, que se supone que es Rilke, y le dice que no puede habitar el presente viendo que están en plena guerra, ¿no? En las vísperas de la declaración, pero ya hay un clima de guerra. No puede, dice el poeta, dice Freud, dice, no puedo habitar el presente sabiendo que todo esto va a perecer, se va a destruir. Entonces Freud dice, bueno, a la primavera, al otoño sucederá el invierno a la primavera,
Y tiene toda esa idea de que algo bello es eterno, es para siempre y no es indestructible. Todas las ideas del romanticismo las encarna, ¿no? Es un texto, no sé, que trata de pensar que la belleza no va a poder ser destruida, que la vida renacerá con cada estación. Es un texto para el mismo año, ¿no? Entonces está esa tensión, por eso leí la correspondencia de esos años que rodean ese artículo para ver cómo estaba habitando ese momento. Bueno, después está el tema de la clandestinidad. A mí hay una cosa de la clandestinidad. En el libro de Estancias hay un capítulo sobre el tema que se llama Conspiraciones, donde por primera vez yo contaba cómo eran esos años de la clandestinidad. Que fue muy difícil de escribir. Y sobre todo está basado en cómo Nicolás Casullo contaba los años de la clandestinidad. Y ahí también recordé y extraje algo de ese libro que me parece no solo la clandestinidad como lengua íntima, decía ahí, o como vida paralela, que es como se usa la idea de clandestinidad, o como sino la clandestinidad como soledades. Eso está tomado de ese libro. Soledades que deciden transitar hacia un común venidero o que ocultan que ya están viviendo de otro modo en el presente. Es decir, es como si no es una clandestinidad que solo va por lo venidero, que oculta, que ya en el presente decidió estar viviendo de otro modo. ¿Se entiende eso? Y preservar ese otro modo para que no lo capture el enemigo. Por tomar la frase de Spinetta. Y también por llegar ese tiempo que vos nos traes de la peli, ¿no? Eso de estar pero hay un tiempo ahí que es, no sé, ese tiempo de la peli, es por ahí ese viaje hacia la zona. Sí, el estar ahí en la zona, ¿no? Sintiendo la zona, porque una de las cosas que empiezan a pasar es que los personajes empiezan a sentir a la zona. Porque al principio van muy respetuosos. Solo está el que respeta la zona, él cree en la zona, ama la zona, cree que hay una sabiduría en la zona. Y los otros van, uno para buscar inspiración, cualquiera va, ¿no? Se va a un baño termal para sanarse. El otro va como para destruir, el otro como un bolchevique, ¿no? Chávez, No, como un héroe. que quiere destruir un lugar que es muy peligroso. Pero el que cree en la zona es tal, que solo el vivir la zona es suficiente. Bueno, ahí hay como varias cosas sobre el tema de la conspiración y bueno, hay un libro cuanto a la clandestinidad, y con esto entramos a la zona de promesas, que es el tema siguiente. Hay un libro de Sara Met que se llama La promesa de felicidad. ¿La tienen en Sara Met? Una inglesa muy interesante.
alguna vez hemos trabajado la idea de aguafiestas, de la lesbiana aguafiestas, que en la reunión familiar de la Navidad hace una observación del tío machista, del padre machista, de la madre machista, y entonces ella dice que es la aguafiesta. Es muy linda la idea de la aguafiesta, así como ese derecho a la aguafiesta, ¿no? Pero este libro, y que se parece, fíjense, a la idea de Bifo que mencioné antes, aunque no lo tenía presente, ella piensa ahí que la infelicidad puede ser una forma de protesta. ¿Y cuánta razón tiene en un mundo que plantea la felicidad como la lógica del consumo, la lógica... Tenés que disfrutar. Tenés como imperativo que nos culpabiliza todo el tiempo. Esa frase de Borges, lo que más... Hay tantas otras cosas en el mundo. Lo que no me perdono es no haber sido feliz. No, eso es... No, ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Y hay otra que dice, no me perdono no haber sido feliz. Que no sé si El es mayor de de los pecados. ¿Eh? He cometido el mayor de los pecados. He cometido, y esa se duda si la dijo él o no, ¿no? Sí. O- Claro que se discute, sí. He cometido el mayor de los pecados, no he sido feliz. Tremendo que el escritor nacional diga esa. Es decir, que, no sé, es su último, él que siempre le expresó al psicoanálisis porque se burló, porque era parte de la literatura fantástica, dejó su último aporte. Entonces la infelicidad como protesta. Bueno, él plantea todas las cosas que estuvimos diciendo, la difusión de la felicidad como mandato, como el pecado de la tristeza, del abatimiento, la invención de una emocionalidad clandestina entre el buen vivir y el mal vivir. Esa es una linda idea, ¿no? Entre la tensión entre el buen vivir y el mal vivir, una zona clandestina, donde no es ni el buen vivir ni el mal vivir. Bueno, por eso me parecía que se podía plantear que esa zona clandestina no es una felicidad clandestina, sino una forma clandestina de huida de la felicidad. Es decir, la infelicidad como forma de protesta. No, huida de la felicidad. Sí, huida de la felicidad. No infelicidad. También. Porque esa felicidad, tomándolo de Saramet, para ella la felicidad, ella se plantea la huida de la felicidad. Porque ella está denunciando una felicidad coercitiva, una felicidad que nos culpa, una felicidad de cartón. Entonces, para ella es la huida de la felicidad. Al revés que el pecho. O de la imposición de este tiempo de la felicidad y de todas esas recetas que digamos que indican que hay que consumir para ser feliz. En ese contexto yo planteé que tal vez no se trata de una felicidad clandestina, sino de una huida de la infelicidad. Eso es un planteo que, bueno, al lado del de Saramet parece más convencional, ahora no me parece. Es más radical lo de Saramet.